¿Podemos comenzar? Sí, por favor. Ok. Bueno, buenos días. Les quería comentar que en la sesión de hoy lo que vamos a estar viendo es como un modelo de clase sincrónica y cómo organizar los materiales para el desarrollo de esa clase sincrónica. Generalmente, cuando son este tipo de sesiones, em, lo ideal es no solo que les muestre la estructura, sino hacer algunas simulacros de actividades y ustedes participar como si fueran estudiantes. No vamos a hacer las actividades completas, pero en algunas los voy a estar nombrando y pidiéndoles su participación. Aquí vamos a compartir la pantalla. Esta es la estructura de la sesión que vamos a tener hoy. Em, En esta sesión, como yo les decía, va a haber una introducción y va a haber un cierre en el que vamos a volver a retomar cómo es esa clase demo que les voy a estar presentando. Y la clase demo se desarrolló en base al nivel básico 2, pero es una clase modelo que esa estructura la pueden utilizar para el resto de los niveles. Nosotros tenemos este cuadro, o sea, parte de este cuadro, ustedes lo van a tener completos, en donde tienen los primeros niveles, First Discoveries, Basic 1 y Basic 2. El modelo de esta clase se va a concentrar en la semana 9, el nivel básico 2, y del básico 2, acá dice que se ven durante esa semana las unidades 3, 4, 5, por lo que si se ven las unidades 3, 4, 5, esta es la estructura de esa clase sincrónica. La clase 1 sincrónica se presenta la unidad 3, la clase 2 sincrónica se repasa la unidad 3, que se presentó durante la clase 1, y se introduce la unidad 4. Y por último, en la clase 3 de esa semana 9, lo que se va a hacer es un repaso de esa unidad 4 y se va a presentar la unidad 5. Como ven, es como un ciclo, y ese ciclo es un bucle que presenta una unidad, se repasa en la próxima clase esa unidad que se presentó y se comienza con una nueva unidad, y así se va avanzando y cubriendo las distintas unidades y así avanzando de nivel. Si yo presento en mi última clase de la semana 9 la unidad 5, en la próxima semana quiere decir que voy a repasar esa unidad. Y es importante que tengan en cuenta siempre a mano esta estructura para poder indicarle a los estudiantes cuándo tienen que o cuándo se les recomienda o cuándo es mejor comenzar la unidad y terminar la unidad. Si entre la clase 3 y la clase que le sigue a la 3, que es el repaso en la unidad 5, el estudiante todavía no hizo la unidad 4, va a estar como muy atrasado en el ciclo, y esos repasos no le van a servir de mucho porque ni siquiera avanzó en el trabajo en la plataforma. Por eso es importante siempre al final de las clases, o sea, al principio obviamente presentar la agenda y que se va a estar viendo en esa clase, pero al final de la clase indicarle al estudiante qué unidad tiene que seguir avanzando o practicando, o si está atrasado, que trate de utilizar el tiempo y organizarse mejor para completarla, para que esas clases de repaso sean útiles y el estudiante realmente participe en las clases sincrónicas. Con respecto a los materiales que hay disponibles para el diseño de la clase sincrónica, tenemos por un lado los Scope and Sequence. Recuerdan que estamos en el nivel básico 2, entonces y dijimos que íbamos a hacer repaso de la unidad 4 y presentación de la unidad 5. O sea que tengo que tener a mano el Scope and Sequence y los Lesson Plans de la unidad 4. Y por el otro lado tengo que tener a mano, como docente, el Scope and Sequence, revisar qué es lo que dice en la unidad 5 y cuáles son las indicaciones de los lesson plans de la unidad 5. Eso es como básico, scope and sequence y lesson plans de unidad 4 y 5, que yo les hice una captura de pantalla. A su vez,
como vemos en los lesson plans, siempre nos indican y nos recomiendan actividades y páginas del libro de actividades y del handout. Eso quiere decir, handouts y workbooks también lo tengo que tener a mano como un material para usarlo y consultarlo y referirme durante la clase sincrónica, porque yo le puedo indicar al estudiante que complete alguna unidad o alguna actividad del libro de actividades, pero también es conveniente de vez en cuando modelar la actividad, mostrar cómo se hace, indicar consignas, hacer recomendaciones y comentarios. A su vez, esta es la rúbrica de la clase sincrónica que representa un 10%. Como hablaba ayer Cintia, esto que dice los estudiantes participarán en la clase, quiere decir que los estudiantes no solo tienen que estar presentes en la clase, sino que también tienen que interactuar de distinta manera, usando las reacciones, usando el chat box, abriendo su cámara y hablando en algún momento, trabajando en pequeños grupos, como sería el caso de breakout rooms, para hacer actividades orales o actividades escritas. Tiene la clase sincrónica que tener distintas tipo de actividades para que los estudiantes participen y que realmente ese 10% dé cuenta de su aprendizaje, en este caso, que sería la revisión de la unidad 4, o sea, realmente que trabaje y que demuestre que tiene un cierto manejo de los contenidos, y luego en la presentación de la unidad 5, activar conocimientos previos y que esto quiere decir que el estudiante cuente que recuerda de ese vocabulario, que responda a preguntas, que participe en las distintas actividades. También incluye el uso del workbook y del handout, por eso es que les decía que lo tenían que tener como material adicional. Lo ideal es que en su computadora guarden una carpeta, por ejemplo, en este caso para el básico 2, en donde tengan el scope and sequence, donde tengan los lesson plans, handouts y workbooks. Yo hice capturas de pantalla de algunas, pero después les voy a estar mostrando cómo se ve y cómo identificar las distintas actividades en esos materiales. También existe un material que se llama Guided Discussions y que aparece mencionado en la rúbrica. Esto quiere decir que en Guided Discussions ustedes van a encontrar preguntas que se utilizan para discutir ciertos temas o para que el estudiante dé su opinión. Están divididos por temáticas y por nivel. Entonces, por ejemplo, para el caso del nivel básico, tienen un listado de temas con un listado de preguntas, que son opcionales usarlas. Cuando las ven, cuando las vean, se van a dar cuenta que ustedes pueden usarlas o pueden ampliarlas e incluir otro tipo de preguntas de discusión, pero como es un nivel básico, el tipo de discusión es cuál es tu comida preferida, si salís a comer afuera, qué te gusta comer, qué te gusta cocinar, qué hábitos alimenticios tenés, todas cuestiones con comida. Son preguntas guía que ustedes pueden expandir y que pueden utilizar y revisar al momento de planificar su clase. También tienen como esta guía de posibles actividades que podrían realizar en los distintos momentos de la clase sincrónica. Como yo les decía, la clase sincrónica debería tener una estructura en donde se incluya, en este caso, una presentación, un desarrollo y la parte de revisión. Nosotros, recuerden, vamos a hacer revisión de unidad 4 y presentación de la unidad 5. Entonces, las actividades, yo voy a empezar mi clase con una revisión de la unidad 4 y luego voy a hacer una presentación de la unidad 5, algunas actividades de la unidad 5, y mi revisión al cierre de esa unidad 5, de esa clase, no va a ser una revisión de toda la unidad 5, sino de lo que estuve presentando en ese momento, en esa clase. Para esto, durante la presentación, voy a hacer actividades de activación de conocimientos previos, en donde voy a incluir una actividad de vocabulario y otra de gramática de la unidad 4. Eso es lo que seleccioné y al momento de seleccionarlo me guié con lo que mostraba el handout.
En la parte de, eso es revisión de unidad 4. La parte de presentación de la unidad 5, también voy a hacer algunas preguntas de activación de conocimiento para ver qué vocabulario recuerdan de comidas. Y seleccioné una actividad colaborativa del Handout y otra actividad gramatical del workbook para el desarrollo. Y finalmente mi revisión tiene que ver con un quiz y una actividad grupal vinculada con gramática. Y esto es muy importante, Grammar Revision in Context, que generalmente no es como vocabulario aislado y gramática aislada, sino en el contexto de una temática determinada que la da la plataforma. Otro aspecto a tener en cuenta, y esto es como más específico del docente cuando planifica su clase, más allá de los materiales que tiene disponible, bueno, tener una hoja de ruta de qué es lo que va a estar haciendo en esa clase. Puede tener distinto tipo de formatos. En mi caso, les estoy mostrando una tabla. Lo importante, más independientemente del formato, es que en esa clase sincrónica haya objetivos muy claros, una agenda y una estructura, porque la clase sincrónica pasa muy rápido y es importante marcar las distintas partes, la parte de activación de conocimiento, de presentación, de práctica, de dar feedback, retroalimentación al estudiante por su participación y de una actividad cierre en donde el estudiante puede decir qué se vio en la clase, qué aprendió, un quiz a modo de un test rápido. Esto tiene que estar presente en todas las clases. La dinámica y lo que va a ir cambiando es la temática, porque cada unidad maneja distintas temáticas, y las herramientas web que quizás utilicen para hacer la clase un poco más entretenida para los estudiantes. Entonces ahora les voy a mostrar, no sé si con respecto a esta estructura y los materiales tienen alguna duda antes de empezar con la clase demo propiamente dicha. Está todo bien, dice Cristóbal. El resto, recuerda que también tiene las reacciones porque lo vamos a estar usando en un rato. Lo que sucede, y esto es algo que tienen que tener en cuenta o comentarle a otros docentes que quizás no puedan estar presentes hoy, es que toda clase sincrónica y al momento de empezar el programa tienen que definir, o es conveniente que definan cuál va a ser la etiqueta de esa clase sincrónica. Nosotros hablamos de netiquette, si van a querer que los estudiantes siempre tengan la cámara prendida, si van a querer que solo tengan la cámara prendida al principio de la clase o solo en las actividades grupales cuando van a breakout rooms que tengan las cámaras prendidas, o cuando dan el presente y se pasa de asistencia que prendan su cámara. Por un lado tiene que ver esta netiquette con los momentos de la clase, si se va a usar la cámara o no. Obviamente, aclarar esto de abrir el micrófono y a qué se refieren con participación. Si ustedes lo hacen y trabajan esa etiqueta al principio del programa y en la primera clase sincrónica, se tiene que mantener luego, o sea, todos los estudiantes van a saber de eso y se mantiene en todas las clases. Si pasan asistencia, por ejemplo, al principio de la clase y al final en ese cierre para realmente verificar que el estudiante se quedó todo el tiempo de la clase sincrónica, participando de distintas maneras y se queda hasta el final y no es que se sale antes de la clase sincrónica. Cómo va a ser las interacciones, esto de mantener el respeto, de cómo tratar a los compañeros. Bueno, cuestiones que en una clase presencial se dan y que en la clase sincrónica también se tienen que dar. La diferencia, más que nada, no pasa por la estructura de la clase, que es más o menos similar, sino por las dinámicas, porque al compartir pantalla y estar todos conectados, se pueden usar de manera más fluida herramientas que a veces es como más complicado en la clase presencial. Eso por un lado, entonces recordar antes de comenzar el programa en la primera clase sincrónica, porque lo que voy a mostrar yo es de la semana 9,
cuál va a ser la etiquette, los pasos que los estudiantes tienen que tener al tanto y conocer para saber cómo comportarse durante la clase. Esta es mi estructura que yo les mostraba y vamos a ir pasando por todos estos momentos. Como dijimos, viene aquí Sports and Enjoy Your Meal. Esta sería como el momento en la clase sincrónica donde yo digo como docente que en esta clase vamos a comenzar con una revisión de el tema anterior, de la unidad anterior, que es la unidad de Sports. Además, esta revisión, como voy a llamar a los distintos estudiantes de mi lista, me va a permitir tomar asistencia. Entonces, yo me voy a dar cuenta si el estudiante está presente en base a su participación en esta primera actividad de revisión. Por lo tanto, tengo que tener como docente a mano la lista de estudiantes para ir llamándolos de distinta manera y participando de distinta manera en la clase. De distinta manera a lo que me refiero, y lo puse entre paréntesis, es por un lado, puede ser practicar escritura, entonces se usa el chat box y si yo pregunto algo, en cambio de abrir el micrófono, lo dice. Open mic es que sería que responden alguna pregunta abriendo el micrófono y entonces en ese caso estaría repasando pronunciación o entonación, depende de lo que sea, además de vocabulario en este caso, y gramática. Reacciones es porque, bueno, a veces los estudiantes no están presentes, pero quizás al comienzo de la clase no tienen muchas ganas de participar, entonces podemos utilizar las reacciones para alguna actividad de activación de conocimientos previos, de revisión. Y para todos los casos de las actividades yo puedo usar una herramienta que se llama Spin Wheel o puedo usar un dado digital para ir llamando a los estudiantes de distinta manera y no que yo tenga la lista y siempre diga sus nombres. Entonces yo les voy a mostrar todas estas cuestiones de actividades y recursos que se puede usar no solo en el momento de la revisión y al inicio de la clase, sino cuando consideren pertinente y más conveniente, digamos. Esto es un screenshot de una de las actividades del workbook, en donde está como práctica de la unidad 4 Sports, pero yo la tomo para realizar una actividad que tenga que ver con la práctica de vocabulario. Tengo distintas opciones acá, como docente que diseña su clase. Yo puedo hacer el screenshot y hacer la actividad con los estudiantes usando, o sea, esto es una presentación PowerPoint, entonces yo puedo usar acá el lapicito y llamando a los estudiantes y que me digan la respuesta y yo voy escribiendo. Esa es una alternativa. Pero la otra opción es que yo no muestre esta pantalla y que directamente llame a los estudiantes y ellos, yo les digo, tienen team sports, individual sports, entonces yo digo béisbol y en el chat uno o todos tienen que poner qué es. Es más conveniente porque lo estoy usando para tomar lista, que los vaya llamando de a uno y me vayan diciendo. Así que vamos a probar esto. Es súper útil usar el highlighter y el lápiz con distintos colores de PowerPoint, si está mostrando la presentación y si está mostrando directamente el handout o la actividad desde el PDF, también tienen la posibilidad de escribirlo. Entonces, la manera más tradicional de hacer esta actividad sería que yo digo, no sé, Cristóbal, can you tell me if swimming is a team sports or an individual sports? Entonces ahí Cristóbal me diría qué cosa, si Cristóbal fuera Well, el estudiante. right. Yeah, well, swimming, it could be both. It could be a Ajá, team sport and it could be an individual sport too. yes. All depends. Entonces, si es de básico 2 a lo mejor el estudiante solo me dice que swimming es individual sport.
si a veces depende del manejo de lengua del estudiante, puede ampliar o no. Entonces, em, Cristóbal siguió avanzando en la respuesta y yo como docente puedo expandir y pedirle que me explique por qué sería, cómo sería un individual sport y team sport. Y ese diálogo, esa interacción es importante porque Cristóbal como estudiante está repasando oralmente vocabulario que vio en la unidad 4 y está dando una explicación de por qué es uno u otro o los dos en este caso. Y le sirve al resto como para escuchar y prestar atención porque después a otro le va a tocar, no sé, quizás tenis y puede decir exactamente lo mismo que swimming. Y yo como docente no recordar esto de poder escribir, lo que hace, uy, lo tengo que activar. A ver, acá escribir swimming. Y si me dijo swimming acá, sí. Si yo usara el chat box, entonces escribiría Cristóbal, en cambio de haber abierto el micrófono, escribiría en chat box swimming. Y así lo podría hacer con el resto o seleccionar algunos y no hacer todos, porque también tiene que ver con cómo se organizan los tiempos. Yo les muestro distintas actividades y posibilidades y ustedes ya organizarán sus clases de la mejor manera posible. Otra opción de actividad que tiene que ver con revisión de vocabulario, lo ideal para esta revisión, que es corta al inicio de la clase, no es seleccionar como 4 actividades de vocabulario, sino con una de vocabulario y una de gramática de repaso de la unidad anterior que integre contenido, es suficiente. Porque si no, les va a quedar como poco tiempo para la unidad 5. Ustedes si tienen 1 hora y media, si tienen 2 horas o el tiempo que tengan, tienen que estratégicamente ver cuánto les va a llevar cada una de las actividades y encontrar un balance justo entre la revisión de la unidad anterior, en este caso porque es la clase que estamos haciendo, y la presentación de la nueva unidad. Otro tipo de actividad, esto es que la saqué del workbook, pero otro tipo de actividad es que al final de los materiales en PDF ustedes van a encontrar para cada unidad un listado de palabras. Este listado de palabras son el vocabulario de la unidad. Entonces, lo que pueden hacer es agarrar ese listado y hacer una actividad en la que los estudiantes tengan que usar esa palabra en un contexto determinado. Es decir, que yo elijo la palabra championship y selecciono un estudiante y ese estudiante debería decir, abrir el micrófono y decirme una oración que incluya esa palabra. Esto sería como vocabulario en contexto. La actividad anterior no es contexto de deporte, obviamente, pero es solo clasificar la palabra. En este caso sería más de producción, una actividad un poco que demanda mayor organización de cómo arma la oración y el estudiante demostraría que realmente puede utilizar el vocabulario en contexto. Palabras. Entonces ahora les voy a mostrar cómo sería eso de la rueda, que puede ser una rueda de estudiantes con los nombres de los estudiantes para seleccionarlo o una rueda con estructuras gramaticales o una rueda con vocabulario. Dejo de compartir acá y les voy a mostrar lo que es la rueda. La rueda sería como una estrategia para hacer la clase como un poco más entretenida. Em, Imagínense que esto va como rápido en cuanto a dinámica. Esperen que quiero compartir distintas herramientas. A ver.
Ah, y se las voy a pegar en el chat mientras veo para compartirles, para que tengan en cuenta esto así. Miren, cuando yo digo dado o rueda, a lo que me refiero es que hay herramientas online que no requieren que ustedes creen un usuario, una contraseña o que tengan demasiada destreza tecnológica. En este caso, por ejemplo, la rueda es muy simple de crear y si quiero la puedo guardar si me logueo, pero por ejemplo, si yo digo rueda de estudiantes, puedo listar a todos los estudiantes que están presentes en mi clase o que fueron contestando distintas preguntas. Entonces así yo los listo. Em, a ver qué me falta. Bueno, por ejemplo, pongo a estos estudiantes. Entonces, yo quiero, dijimos championship. I want you to use the word championship in a sentence. So I click. Well, in fact, it's not Carla, but Cristel. So then, Cristel, can you make a sentence using championship, please? Yeah, sure. For example, my cousin won the world championship. Great, thank you very much. Entonces ahí, bueno, Cristel abrió el micrófono, si no la podría tipear también a la oración o yo le podría pedir las dos cosas, que escriba la oración y que la lea en voz alta. Esto puedo hacer la rueda con los nombres de los estudiantes, también puedo hacer la rueda con palabras que me aparecen en el listado de deporte, por ejemplo. Esa es como otra opción. La rueda es como súper práctica de hacer y no requiere como tanto tiempo previo de uso de material y es algo que le da más dinámica. Otra opción es otro recurso, esta se llama Wheel of Names. Otra de las opciones es, voy a mover esta barra. Wheel of Names, otra opción es Class Tools Net, que también pueden usar para lo mismo. Tienen la opción, por ejemplo, de random. Si entran a Class Tool Nets, van a encontrar un montón de recursos para crear materiales, así dinámicos como muy rápido en el momento de la clase. La de Random Name Picker es similar a Wheels of Names, porque otra vez yo puedo ir sacando el nombre de los estudiantes a medida que los voy llamando. En el caso de, de esta rueda, siempre es con sonido on-off, pero puedo, obviamente, como en todos los casos, editar y acá es la parte donde pongo el vocabulario, la estructura gramatical. La diferencia entre Wheels of Names y Class Tool Nets, en el caso de la rueda, es que yo puedo cambiar, puedo tener rueda, puedo tener la maquinita, entonces es otra forma de seleccionar, y puedo tener Em, puedo tener como ellos los llaman Airport Lounge, el ticket de avión, entonces se ve así. Son como distintas opciones para seleccionar a los estudiantes y para hacer actividades como un poco más dinámicas al inicio de la clase. En todos los casos,
no tienen que perder de vista que el objetivo de este inicio es la revisión de la unidad 4, la revisión del vocabulario y de la gramática de la unidad 4. Entonces, con que seleccionen 2 actividades, no es que tienen que usar la rueda para todas, quizás tienen la rueda solo con los nombres de los estudiantes y es suficiente. Yo les muestro como distintas opciones o recursos que pueden utilizar. Continuamos. Acá eran los ejemplos de revisión de vocabulario. Con el tema de la revisión de gramática, seleccioné otra actividad que aparece en los materiales imprimibles que tiene que ver con comparar los deportes utilizando determinados adjetivos que me aparecen también listados en los PDF. Acá otra alternativa es usar, más allá de la rueda, es usar un dado. Entonces, en el caso del dado sería que yo tomo, no sé, por ejemplo, tenis and fútbol en el número 2. Cada imagen representa un lado del dado y yo tiro el dado con esto de las herramientas como de Wheels of Names y lo tradicional sería, bueno, voy usando 1, 2, 3, 4, 5, 6. El dado le da como otra dinámica a esta actividad. Y voy llamando a determinados estudiantes. Entonces, trato de llamar para cada una de las actividades a distintos estudiantes. Así, de esa manera, recuerden que yo les dije, hago estas actividades de revisión, pero también para ver si están presentes o no y si están atentos a lo que se está haciendo en la clase. Va a llegar un momento que obviamente se van a repetir el nombre de los estudiantes, pero uno como que tiene que ir controlando que no sean siempre los mismos los que participan, sino que haya alternativas para todos. En el caso del dado, teníamos en ClassToolNet un dado para usar, entonces ahí les voy a mostrar. Yo tiro el dado y voy a seleccionar a uno de ustedes para que haga la oración. En el caso del dado, vamos a usar Online Stopwatch. Pero ustedes ponen en Google o en el browser que usen Online Dice, Interactive Dice, y les van a aparecer, miren, distintos tipos de dados. Vamos con esto, 4. So, with 4, we go with this one, number 4, mountain, climbing, and dancing. So, Eduardo, can you make a sentence comparing mountain climbing, dancing, and using one of the adjectives, please? Sí, maestra. Dancing is fun. Mountain climbing difficult, dangerous. Mm-hmm. ¿Y cuál era la otra? Very good. And if we want to compare both of them, like dancing is then mountain climbing, how can we say it? Slowly again, miss. Yes. Dancing is than mountain climbing. Oh. Dancing is more easy than mountain climbing. Sí. Mm-hmm. Thank you, Eduardo. So then there as a teacher, I can talk about easy, easier, and if it's correct or not to say more easy. Entonces, ahí es la parte de revisión de gramática que es importante tener en cuenta para ver, ¿yo puedo decir more easy o es mejor y correcto decir easier? Y en el caso de Básico 2, también como docentes podrían estar escribiendo las oraciones en el chat
Y acá en la slide también pueden escribir contextos. Salen del modo presentación. Yo estoy, por ejemplo, acá en un modo presentación. Si salgo del modo presentación, voy a salir del modo presentación para poder escribir las oraciones. Entonces, como docente puedo ir, ingresar y, como les decía, lo puedo hacer en el chat box o lo puedo hacer directamente acá cuando es una actividad que requiere que los estudiantes armen oraciones. Yo como docente puedo escribir y poner dancing is more difficult. Than mountain climbing. Y puedo hacer uso también puedo hacer uso de colores para que tengan en cuenta cómo es esto de usar los adjetivos y demás. Por eso yo les digo que dependiendo la actividad, en este caso la primera fue de revisión de vocabulario y esta es revisión de gramática. Llevan tiempo, porque acá vamos a tener 6 y por cada uno tiramos el dado y llamamos a un estudiante. Entonces, si ustedes ven al momento de planificar su clase que les va a llevar mucho tiempo por el grupo de estudiantes que tienen, en cambio de hacer la de revisión de vocabulario, directamente hagan la actividad de revisión de gramática de la unidad 4 y ya pasan a la presentación de la unidad 5. Pero es importante que tanto el vocabulario como la gramática al momento de la revisión estén presentes y que todos los estudiantes tengan su momento para poder participar en la parte de revisión. ¿Alguna pregunta o consulta con el primer momento de la clase que tiene que ver con la revisión de la unidad 4? ¿Está todo ok? Todo claro, gracias. Ok, Sí. gracias. Pasamos para la actividad, esta sería activación de conocimientos previos de la unidad 5. Recuerdan que, bueno, paso unidad 4 y hago la presentación de la unidad 5. Quiere decir que a este momento algunos estudiantes comenzaron a trabajar en la plataforma en la unidad 5 y quizás algunos otros no. Entonces, nuevamente, en este momento, hago como una práctica llamando a los estudiantes para ver qué tanto recuerdan de situaciones que tengan que ver con comer afuera o ordenar una comida determinada, quiénes son los que participan en ese momento, qué es lo que pueden decir. Y yo seleccioné una actividad que era la que les aparecía acá, que se dice Who Says That? Team Reactions. Y Team Reactions tiene que ver con una de las opciones que usen Teams o usen Zoom, tienen reacciones. Entonces podemos utilizar y ustedes pueden decir a los estudiantes, bueno, se describe la imagen y dicen que tienen you have the client or the customer and the waiter, and I will be reading aloud phrases and you will tell me if the waiter is talking, you will use thumbs up. And if the customer or the client is the one ordering food or talking to the waiter, you will use, I don't know, the heart, for instance. So you type something like thumbs up, we say waiter, and the hearts. Let's see if I have the hearts. Past time. Okay, so I will be reading some sentences. You will hear the sentence and you just use the reactions. I want all my students to use the reactions.
May I see the menu, please? Who says that? The waiter or the customer? May I see the menu, please? Thank you, Eduardo. And you should wait, right? You should wait for the rest of the students to use the reactions. Así, en este tipo de actividad que parece re simple, los estudiantes tienen que escuchar la oración, pensar, usar la reacción, y si están conectados, digamos, no solo como que entraron a la clase pero no saben qué están pasando los estudiantes, sino que están realmente conectados, van a participar y esto se va a hacer como un poco más ágil. Y se van a dar cuenta si los estudiantes están o entraron a la clase y se fueron a hacer otra cosa. Entonces, esta es una actividad de presentación de la unidad 5 en donde yo, como docente, estoy viendo si los estudiantes manejan o no las frases que se usan en situaciones de ordenar comida, ir a comer afuera, pedir algo y demás. Esa es una opción que tiene que ver con frases, no palabras sueltas. Yo también podría haber hecho en la presentación, preguntarles a los estudiantes cuál es tu comida preferida y decirles, usa el chat para escribir la comida que te gusta comer. Y demás. Son como opciones, pero la idea es que en este inicio puedan usar un poco de cada cosa, un poco de algo interactivo como el dado, la rueda, las reacciones, el chatbox, como para dar variedad a la clase y no que siempre sea una imagen que se muestra y se muestra un PowerPoint y siempre es lo mismo abrir el micrófono, como que tiene que haber como distintas alternativas. Por un lado, son las frases en el contexto de ir a comer afuera, que puede decir el mozo o el comensal, y para el otro tiene que ver con describir situaciones, imágenes de situaciones en donde la gente va a comer, ya sea porque va a un fast food restaurant, a un food truck a comer, y en la parte de descripción también tiene que ver con vocabulario en contexto, porque los estudiantes tienen que ir armando oraciones. Entonces, para armar estas oraciones de guía, como es la presentación de la unidad, van a necesitar mayor participación también del docente y ayuda del docente, por la que yo puedo como docente ir escribiendo las frases o pedirle a los estudiantes que las escriban en el chat y yo ir corrigiendo, o el estudiante habla y yo las escribo. So, for instance, in this case, we have describing pictures. 16 can ask. So my question is, in picture 1, that is this one, where are they? So I will call Cristobal. Where is the family? Okay, it seems like they are at the restaurant, fast food restaurant, maybe McDonald's. Mhm. So as a teacher, I say they are at the fast food restaurant. I can type it there in the chat box, or I can do it over here or on the slides. That's why I'm not using the presentation style. Así pueden ir con where, who, what. Ustedes eligen qué WH questions, pero es importante como ir armando un pequeño párrafo sobre la imagen e ir modelándolo, porque a futuro el estudiante va a requerir que arme oraciones o que escriba un breve párrafo y escriba imágenes, entonces es ideal que uno lo vaya modelando. Entonces, al responder cada una de las preguntas de lo que llamamos WH questions, yo puedo armar un pequeño párrafo como docente y lo escribo acá y puedo ir llamando a distintos estudiantes para que respondan las preguntas y armo un párrafo cortito, sin conectores ni nada, algo como muy simple, con oraciones cortas, pero de esa manera muestro el uso del vocabulario y de estructuras gramaticales durante el inicio de la unidad 5.
Otra opción, y esto va a depender de qué tanto los estudiantes recuerden cómo es la estructura del menú, es, por un lado, yo puedo agarrar y decirles que hagan la actividad que tienen en sus workbooks de cómo organizar el menú, o lo puedo hacer junto con ellos, eso depende, o si no, salteo la parte del menú, pero sepan que en la unidad 5 tiene que ver con esto de countables and countables nouns para ir a una lista de supermercado y también en la unidad 5 está la parte de comer afuera y de comida saludable y demás. Entonces yo puedo tomar el menú y concentrarme en el menú como docente y que recuerden cuáles son las partes de un menú, o puedo directamente agarrar este menú que aparece en el handout y en donde los estudiantes pueden armar un breve diálogo usando el menú de ejemplo e interactuando y trabajando en grupo. Como selección de actividad, y es mejor esta, de que yo los invito a los estudiantes que vayan a trabajar en pequeños grupos y que armen un diálogo. Pero al momento de dar la instrucción, y porque estamos en la presentación de la unidad, con esto de que hay estudiantes que quizás no trabajaron todavía en la unidad 5, o no recuerdan cómo armar el diálogo y cómo usar frases, se puede hacer a grupo completo un diálogo modelo y después invitar a los estudiantes que vayan en pequeños grupos a trabajar. Entonces, si yo armo un diálogo con los estudiantes, nuevamente podemos escribirlo, puedo abrir una hoja dentro de Zoom con el whiteboard y escribir, o puedo hacerlo directamente acá adentro o en el chat y todos vayan interactuando y armando esta situación. La situación es de estar en un restaurante, de tener alergias y entonces, bueno, se le pregunta al mozo, por ejemplo, ¿Do you have any? I'm sorry, we don't have. May I see the menu, please? Entonces, si ustedes creen que sus estudiantes, y seguro que se dan cuenta por esta actividad, no manejan o no recuerdan las frases, pueden tener acá el listado de frases como May I see the menu, please? I'd like to eat. Do you have any? What do you recommend? How is the tomato soup? Can I have the... Pueden tener como listado de frases y armar un diálogo usando esas frases, o pueden ir diciendo a los estudiantes que digan qué es lo que recuerdan. En este caso tendríamos, depende del número de estudiantes, pueden tener waiter, customer, chef, por ejemplo, y ahí tendrían 3 estudiantes en un grupo participando. Pueden tener, si tienen muchos estudiantes, 2 customers, el chef y el waiter, o pueden tener un restaurant manager, waiter, customer, chef, si es un grupo de 4. Ustedes van como pensando en los roles de este diálogo según la cantidad de estudiantes, porque al dividirlos en grupos, la idea es que tengan como grupos pares o que todos los estudiantes en ese grupo tengan un rol. Porque a veces pasa que van a la sala y en en esas salas, en pequeños grupos, no solo que nadie prende la cámara, sino que nadie desarrolla nada, nadie participa y hay uno solo que es responsable, que hace el diálogo por el resto. Entonces la idea de escribir un diálogo corto de interacciones es que al menos tenga cada uno una frase o 2 para decir y que cuando vuelvan al grupo completo tengan que hacer el diálogo. Quizás no todos los estudiantes pueden hacer la dramatización o la lectura en voz alta de ese diálogo, pero bueno, los grupos que no presentan el diálogo enfrente de todos, entonces que entreguen qué es lo que escribieron. Y el entregar puede ser acá, mandan una imagen o lo que sea,
o lo que sea, me refiero una imagen o lo adjuntan o el texto, para tener registro más que nada que realmente trabajaron. Y durante el trabajo en las breakout rooms, el docente debería estar, no sé, decir, bueno, tenemos 15 minutos para armar el diálogo, o tenemos 10 minutos para armar el diálogo, y yo voy a ir revisando y visitando cada una de las breakout rooms para ver cómo se están manejando. Finalmente, después de haber escrito, los pasos serían, escribimos un diálogo modelo todos juntos, y en pequeños grupos voy asignando y los voy dividiendo. Finalmente, cuando vamos al grupo completo, la última parte es la de feedback and error correction, que es la parte que todos se comparten. En este caso, yo puedo usar el teacher scoring que tengo en la plataforma para las actividades de speaking, en donde cuando ustedes tienen que corregir actividades de speaking y de writing, tienen como distintas rúbricas dentro de la plataforma. Para las actividades de speaking, la rúbrica se divide en phonemes, intonation and stress, and overall pronunciation. Yo puedo usar este criterio de evaluación para escuchar a mis estudiantes y el diálogo que armaron, o puedo armar mi propio criterio que incluye no solo esto, sino además use of language, o use of grammar, o use of vocabulary, presentation, responsibility, creativity, no sé. Yo puedo agregar a esta rúbrica otros aspectos a tener en cuenta. Esta actividad les puede llevar tranquilamente 20, 30 minutos. Entonces también es cómo van balanceando. Recuerden que venían revisión de unidad 4, la presentación de la unidad 5, un trabajo grupal de la unidad 5, y ahí se les van usando tiempo de la clase, y deberían ver que les quede tiempo suficiente para hacer una actividad más de gramática y el cierre de la clase. En esta estructura, hasta ahora estuvimos viendo el vocabulario en contexto y frases que tienen que ver con Enjoy Your Meal, que es la introducción de la unidad 5. Esa unidad 5, como yo les decía, tiene uncountables and countables nouns. Entonces, más allá de esta actividad grupal oral, tienen que asegurarse poder presentar este tema de gramática y no dejarlo así como, bueno, que miren y que aprendan la gramática solos en la plataforma. Si ustedes pueden incluir una breve presentación o introducción, sería ideal, y que esto suceda antes de que el estudiante vaya a la plataforma. Si no, pueden recurrir a esa presentación breve, pero con ayuda de aquellos estudiantes que ya comenzaron a hacer las actividades de gramática dentro de la plataforma. Para las actividades de gramáticas, ustedes pueden usar y compartir pantalla, pueden usar la plataforma y compartir pantalla, o pueden buscar o hacer algún gráfico que resuma el tema. En la plataforma tienen lo que llamamos Grammar Book, y tienen dentro de la unidad la explicación y el uso de, en este caso, de countables and uncountables nouns en contexto. Y tienen a su vez actividades en el workbook y en el handout de countables and uncountables nouns. Entonces ahí ustedes pueden seleccionar una variedad de recursos para usarlos en la clase sincrónica sin necesidad de ir a buscar o a crear un recurso de manera externa. Yo me fijé de manera externa qué recurso había disponible, qué gráfico, y seleccioné estos dos, que no usaría los dos, elegiría uno y haría un repaso usando una imagen. Esa es una opción. Sería presentación y después el uso. Y el repaso sería en la otra clase. Esa es una alternativa. En el caso de la presentación,
en el Grammar Book y dentro de la plataforma encuentran videos, presentaciones o situaciones muy cortas de presentación de gramática. Eso es útil y pueden compartir pantalla y utilizarlo como inicio de la presentación de cuándo se usa much, many, a few, a little, cuál es la diferencia y demás. Y luego, todos juntos con los estudiantes, hacer una de las actividades de la plataforma o del handout o del workbook que tenga que ver con any, some, a lot of, few, a little, and much. Y cuando hacen esta actividad, como no es revisión para muchos estudiantes, sino es la primera vez que lo están viendo, es conveniente ir dando explicaciones. Por ejemplo, si hacemos todos juntos, si ustedes fueran estudiantes, este diálogo donde hay que completar, van a encontrar que como no es revisión, muchos estudiantes no van a saber qué seleccionar. Entonces, yo como docente puedo dar explicación e ir modelando. Y les puedo pedir a los estudiantes que lean en voz alta el diálogo, seleccionar un estudiante para que sea Katie y otro para que sea Amy. Esa es otra instancia de participación y lectura en voz alta de los estudiantes, o si no como docente lo puedo hacer yo directamente a los dos roles de Katie y Amy. Pero más allá de la lectura en voz alta, lo importante es la explicación gramatical. Entonces, si yo digo, Amy, do you remember we're having a picnic for Nick's birthday tomorrow? What are you bringing? We need to make sure that there's food and drink. So can I say there's many food and drink? Entonces ahí algunos estudiantes quizás dicen que sí, otros dicen que no. Entonces yo como docente digo, no puedo usar many con food porque food es uncountable, entonces tendría que usar otra opción. Y así voy como descartando, y mientras voy descartando cuáles de estas opciones son viables, voy practicando con los estudiantes y revisando cuándo se usa any, cuándo se usa some, many y a few. Esta es una actividad de modelado si tiene explicación y si en esa explicación yo voy como mostrándole a los estudiantes por qué no se puede usar many o por qué no se puede usar any en el caso de esta oración. Si esta primera presentación de gramática le dieron el tiempo suficiente y funcionó bien, entonces puedo, como cierre de clase, hacer un quiz utilizando any, some, a lot of, o many. Va a depender de los tiempos, porque ya la clase sincrónica tendría que ir llegando a su fin con esta presentación de gramática. Yo puedo pensar y decidir si quiero hacer una actividad más de tipo quiz para consolidar esta primera parte de la explicación de gramática, en cuyo caso puedo usar el quiz de la plataforma o un quiz de Wordwall o de cualquier sitio web en donde encuentren un quiz, o algún otro de las actividades del handout también puedo hacer, porque esto tiene que ver con el picnic y la lista de cosas que se llevan a un picnic cuando uno organiza un picnic. Entonces, la previa podría ser el listado de comida y demás que se lleva al picnic y armarlo todos juntos, o hacerlo de cierre. Finalmente, si llevan esta secuencia de actividades, vimos la revisión de vocabulario y gramática de la unidad 4 y la presentación de vocabulario y gramática de la unidad 5. La clase es conveniente darle un cierre y en ese cierre hacer como una revisión, no una revisión de la unidad 5, de toda la unidad 5, sino que el cierre incluye como una revisión, bueno, hoy que vimos, hoy que aprendimos, hay algo que
creen ustedes que necesitan practicar más, que necesitan ver, qué les resultó difícil. Hay como distintas preguntas que se pueden hacer para cerrar la clase y para que el estudiante reflexione sobre su aprendizaje. Para eso podemos usar, a mí en lo personal me gustan mucho, se llaman exit tickets. Yo no sé si en su práctica usaron alguna vez exit tickets, pero si ustedes tipean exit tickets van a encontrar como distintas opciones de exit tickets. La idea es que le permite al estudiante pensar qué es lo que vio, qué es lo practicó en esa clase y qué necesita más práctica. Bueno, hay como distintas instrucciones. En el exit ticket que seleccioné, dice, can you sum up today's lesson in 140 characters? Si yo lo hago de manera escrita con los estudiantes y ellos tienen que escribir en el chat, estaría practicando escritura, lo puedo hacer oralmente y que me digan algo que resuma la clase. Y yo lo puedo modelar y ellos pueden, como por ejemplo, in today's lesson, I learned or I revised vocabulary related to sports. In today's lesson, I learned 3 new words related to sports. Hay como distintos ejemplos y cada estudiante puede decir una opción. Como es nivel básico 2, a veces van a tener que necesitar más guía del docente. Entonces, yo como docente puedo poner las opciones que vimos y ellos seleccionan una. Eso es como más guiado, pero menos espontáneo, digamos. Esa es una opción de cierre. Otra opción de cierre sería What I Learned Today, por ejemplo. Entonces, vuelvo a esto que les decía del dado, y selecciono what I learned today, what I need to practice more. Selecciono como 6 opciones para cada cara del dado y entonces voy llamando a los estudiantes y tienen una pregunta que responder. Por ejemplo, si hacemos el cierre de esta clase demo, ¿qué es algo que les gustó o que les pareció interesante recordar como para incluir como ingrediente de una clase sincrónica? A ver, Eduardo, de esta clase como demo o estructura, ¿qué parte o momento te gustó más o te pareció interesante que se puede usar en tu futura clase? Bueno, además de de la rueda de la fortuna, la dinámica de la explicación en el siguiente clase. Creo que sí nos puede ayudar bastante para que exactamente los alumnos no pierdan el track de lo que hemos estado haciendo, de lo que hemos estado practicando. Y sí es muy importante eso de mantenerlos en el mismo canal, porque si es a un estudiante es complicado regresarlo. Ujú. Sí, tal cual. Muchas gracias, Eduardo. Cristel, ¿estás ahí? Gracias. Sí, así es. Ajá. En tu En mi caso, caso, ok, sí, adelante. ¿qué te pareció así como interesante que te gustaría sumar a tu clase? Bueno, así como mencionó Eduardo, a mí la verdad me gustaron mucho las dinámicas. Yo la verdad es que desconocía de esa página que mencionó, Class Tools, y pues Ujú. yo considero que de ahora en adelante la voy a utilizar porque es muy dinámica y siento que los estudiantes como que se van a interesar más y se van ahora sí que... mm, pues sí, básicamente eso, interesarse más. Sí, es necesario, bueno, ustedes como docentes pueden explorar esas páginas o elegir otra. Con una página o un recurso lo pueden usar durante un mes, se van a ir dando cuenta cuánto tiempo lo pueden usar, porque de repente si usan todas las clases, tienen 3 clases por semana, el dado, va a llegar un momento que los estudiantes dicen, oh, y otra vez el dado. Entonces, como que ahí pueden ir intercalando y tener el dado, la rueda y otra opción más, y que sean para distintas actividades como para mantener no el entretenimiento, sino el interés del estudiante en todas las clases. Cristóbal,
Eh, Hola, sí, sí, me parece interesante prácticamente todo lo que usted expuso, debido a que la apuesta del vocabulario y posteriormente la estructura gramática, y eso de ir eligiendo los estudiantes al random, también me pareció muy, muy interesante, la verdad. Todo, de hecho, toda la presentación fue de mucha ayuda para mí. Muchas gracias. Sí, también pensaba, bueno, ustedes recuerdan, si usan el dado o si usan la rueda, como tener como estar listos para compartir pantalla, porque si no van y vienen y es como complicado desde lo técnico. Entonces, bueno, también por eso como encontrar un balance entre lo que están mostrando de la presentación y uno o dos recursos extra y nada más. Volviendo a esto de lo que es repaso y presentación. Como les decía, esta clase que se repasó la unidad 4 y se presentó la unidad 5, lo que va a pasar es que en la siguiente voy a tener que hacer el repaso de la unidad 5. Entonces, ahí vuelvo a retomar cuestiones que tengan que ver con countables and uncountables nouns, que es un tema súper importante y que no solo aparece en básico 2, sino que va a aparecer después en los otros niveles, así que es importante que el estudiante le quede bien claro. Y van a comenzar a presentar la unidad 6. Entonces, ese ciclo de repaso y presentación es importante que durante la clase sincrónica le den un balance y que no sea algo como, "Ay, repasamos súper rápido porque total esto fue fácil o me parece que ya lo conocen todos y le dedico más tiempo a la presentación". Como que a cada momento de la clase sincrónica darle el tiempo necesario para que no quede que el final de la clase es como apurado y me faltó tiempo, como, bueno, ir nivelando y lo que va a pasar es que, bueno, al principio quizás tienen. Hola, hola chicos, ¿siguen ahí? La perdimos. ¿Verdad que Sí, sí, creo que ah? la Sí. perdimos. Bueno, vamos a esperar un momentito más y si no, pues ya nos despedimos. Creo que prácticamente ya era el cierre, ¿no? De la presentación. Dos minutos más, a ver a ver si se reincorpora, ¿vale? Si no, pues ya nos esperemos.
Bien, creo que ya no va a regresar. Ok. Muchas gracias por asistir a la capacitación en nombre de la empresa, ¿verdad? De la compañera América. Pues, esto va a quedar grabado para su uso más adelante. ¿Ok? Que tengan un excelente día, jóvenes. Hasta pronto. Cuídense Gracias, mucho. igualmente. Luego Hasta nos vemos. luego. Profesores, Adiós. un segundo, Ah, un ahí está, ahí segundo. está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aún Perfecto. sigo. Sí, Está a punto de volverse a conectar y ya damos cierre, ¿ok? Ah, ok. Gracias. Gracias por su tiempo. perfecto, perfecto. Me salí de la presentación, perdón, pero no sé, en una computadora la estoy iniciando para ingresar porque no pude, pero quería terminar de mencionar y que esta presentación se las voy a compartir y de mencionar lo de los materiales que estaba diciendo, que por un lado tienen que ver con estos materiales imprimibles disponibles y que ustedes pueden ir utilizando y como extrayendo alguno de ese tipo de actividades. Y por el otro lado, en cuanto a la estructura, pueden usar esta estructura o alguna con la que se sientan cómodos, pero que siempre tengan los distintos pasos de presentación, desarrollo y revisión. Por eso les decía que es importante como que tener una guía o un plan de clase a mano para que
recuerden, bueno, en la presentación qué opciones de actividades puedo hacer, en el desarrollo de mi clase qué puedo hacer, en la revisión lo mismo. Yo voy a compartirle a América para que les haga llegar la presentación con esa estructura que yo usé a modo de guía, no es como un template que realmente ustedes tengan que usar y no puedan como editar y agregar otra estructura. Es como muy personal, pero sí recordar esto de hacer la clase lo más interactiva posible para que los estudiantes realmente participen y encontrar como un balance entre lo que es reading, speaking, listening and writing, porque en el curso de inglés general son las 4 habilidades las que están presentes en las distintas unidades, y si siempre eligen un solo tipo de actividad, va a ser como limitada la práctica y la variedad. Entonces, bueno, en esta que les mostré había mucho más de speaking y tema vocabulario y gramática. Pero en otra pueden elegir algún texto o pueden partir la clase al momento de la presentación usando uno de los videos. Por ejemplo, en Enjoy Your Meal hay el video de presentación, es el de una situación en un restaurante, entonces pueden mostrarlo, compartirlo y a partir de eso desarrollar cómo fueron las interacciones. No necesitan hacer todas las actividades de la plataforma mostrando pantalla, porque recuerden que el estudiante tiene un tiempo autónomo de trabajo en la plataforma, pero a veces, si ustedes consideran pertinente mostrar o modelar alguna de las unidades de la plataforma, también lo pueden incorporar en su clase. No sé si tienen alguna otra, una consulta, algún comentario, porque al final no me pude conectar desde la